Bendiciones a todos, qué gusto de saludarlos hoy nuevamente aquí con ustedes, de verdad contento por poder compartir nuevamente la palabra con ustedes. Estamos aquí en Paréntesis Podcast, de verdad estoy muy contento y alegre de poder volver a compartir con ustedes después de unas cuantas semanas ausentes, ¿verdad? Pero de verdad feliz de que la oportunidad que tengo de poder compartir algo de lo mucho que ha dado Dios con nosotros, me ha dado Dios a mí y a mi familia, ¿verdad? Entonces, hoy quisiera compartirles brevemente sobre algún tema que es tan importante y que definitivamente el ignorar estos preceptos, estos mandatos o cuál es la voluntad de Dios en sí, nos hace extraviarnos mucho del camino. Yo quiero hablarles de algo importante. ¿Qué hacer para recibir de parte de Dios lo que pedimos? Porque yo creo que todos estamos necesitados de poder recibir una respuesta de Dios. Anhelamos recibir una respuesta de Dios, ¿verdad? Creo que Dios nos manda a que escuchemos su voz. Dios nos manda a que busquemos de verdad escuchar su voz. Entonces, ¿y por qué? Porque definitivamente Él es el que tiene los planes para nosotros. Él trazó planes para toda la humanidad desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra, y trazó planes generales, pero también hay planes específicos para cada uno de nosotros según su propósito. Entonces es importante, creo que estamos necesitados de conocer esos planes, estamos necesitados de poder recibir, ¿verdad?, de parte de Dios todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Y ahora la pregunta es, ¿qué debo hacer para que Dios me escuche y poder recibir lo que Él tiene para mí? Esto es algo tan importante, ¿verdad? Porque muchas veces pedimos y no recibimos. Y miren, es importante entender por qué pasa esto. Y si me acompañan, Santiago 4:3 dice, y se los quiero leer para que entendamos, porque no es mi opinión, no es lo que nosotros opinemos o nuestro criterio, sino que es lo que la palabra de Dios nos dice de esto, ¿verdad? Eso es lo importante. Yo puedo tener mi opinión, sin embargo, lo que nos debe interesar es qué dice la palabra de Dios, qué nos manda Dios a hacer, ¿verdad? Para poder oírnos y poder responder nuestras peticiones. Entonces en Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Miren, esto es bastante revelador. Dice que pedimos y no recibimos, pero ¿por qué? ¿Por qué es que no recibimos? Porque dice que pedimos mal. ¿Y por qué pedimos mal? Porque dice que casi siempre pedimos solo para gastar en nuestros deleites. Es decir, incluso ahorita está muy de moda, ¿verdad?, de perseguir nuestros sueños, perseguir todos nuestros anhelos. Sin embargo, nos damos cuenta de que no nos tomamos un tiempo de preguntarnos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Porque todo es sueños, todo es anhelos, y no quiere decir que Dios no pueda suplir o podernos complacer con ciertas situaciones que nosotros queremos. Sin embargo, lo hemos hablado anteriormente. Puedo yo lograr cualquier cosa en este mundo, puedo tener éxito material, puedo tener éxito en tener algún cargo, algún puesto, un buen trabajo, dinero, fama, etc. Sin embargo, ¿qué pasa si hoy me voy de esta tierra? ¿Me puedo llevar todo eso? Esa es la pregunta. Y cuando nos hacemos esa pregunta nos damos cuenta que no, la respuesta es no. Entonces, Dios nos dice, ustedes piden y no reciben, pero porque piden solo para sus deleites, solo para lo que a ustedes les interesa, y no prácticamente nos está diciendo, y no me preguntan ni siquiera cuál es la visión que tengo yo para la humanidad, cuál es la visión que tengo yo para cada uno de ustedes. Entonces, desde aquí nos damos cuenta de que ya nos está claro, pues aquí no hay nada, no da margen a criterios, aquí nos está hablando Dios muy claro, ¿verdad? Entonces, quisiera que me acompañaran a otra cita, y es 1 Juan 5:14 al 15, y nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué dice? Que tenemos esa confianza de que si pedimos algo, pero pedir ¿qué? Conforme a su voluntad,
dice que tenemos la certeza que Él nos oye. Es decir, para que nos oiga, aquí nos está diciendo prácticamente que tenemos que pedir conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, obviamente en ese contexto, conforme a su voluntad, sabemos que tenemos todas las peticiones que le hayamos hecho. Miren qué importante es esto, ¿verdad? Aquí nos da otra clave, que dice prácticamente que Él nos oye cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad. O sea, tampoco es una situación en la cual nosotros podemos pedir cualquier cosa. Él otorga y nos escucha cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, porque Él sabe qué nos conviene. Muchas veces pedimos cosas que no nos convienen, pero como en realidad, a veces la realidad es que no nos interesamos por conocer mucho de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios sabemos que está en su palabra. No conocemos esa voluntad, no sabemos qué nos conviene. Dios no nos otorga todo lo que nosotros pedimos. Entonces Él dice que nos oye si pedimos conforme a su voluntad. Y tenemos esa confianza que si Él nos oye, vamos a tener todo lo que pedimos. Obviamente siempre en ese contexto de conforme a su voluntad. Pero ahora nos preguntamos, ¿cuál es su voluntad? ¿Cuál es su voluntad? Y la misma palabra, miren, nos dice cuál es su voluntad. Y Él nos dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ustedes ven el contexto de este capítulo, en los versículos anteriores, prácticamente el Señor nos está diciendo que no nos preocupemos qué vestiremos, no nos preocupemos qué comeremos, en dónde viviremos, y una serie de situaciones en las cuales Él nos dice, no se preocupen por esto. No se preocupen por esto porque yo conozco sus necesidades. Y aquí termina diciendo, primero, más bien, preocúpense ustedes en buscar primeramente el reino de los cielos, es decir, su voluntad. Y todas las cosas estas, o sea, estas sus necesidades, su ropa, su comida, el techo en donde van a vivir, ese tipo de anhelos que tenemos, todo eso vendrá por añadidura. Si ustedes se enfocan primeramente en buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y ahora bien decimos, ¿qué significa o de qué se trata ese reino de los cielos? Romanos 14:17 también nos lo dice. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino se trata de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Básicamente aquí nos está diciendo, miren, el reino de Dios no se trata de cosas materiales, no se trata de las cosas que podamos lograr nosotros aquí en lo natural, y llámese dinero, llámese un gran cargo, fama, etc. Se trata de tener una vida de justicia, de paz y de gozo que nos da solo el Señor. Nada en lo material nos puede dar ese tipo, esos recursos o esas bendiciones espirituales, más bien dicho. Podemos tener lo que sea, ¿verdad? Y definitivamente no estoy diciendo aquí que Dios no nos pueda dar riquezas. Definitivamente nos puede dar riquezas, y hay muchos ejemplos de la palabra de Dios donde bendijo grandemente con riquezas materiales a los hombres de Dios. Sin embargo, podemos ver que esos hombres de Dios buscaron primeramente el reino de los cielos. Tenemos el caso de Salomón, cuando Dios le dio la opción a que pudiera pedir lo que él quisiera, y él pidió sabiduría. Y le dice Dios, agradó a Dios porque pidió eso sobre todas las cosas. Pidió sabiduría para guiar a Israel. Y por haber pedido eso, Dios se agradó y le dijo, por cuanto no me has pedido otras cosas, yo ahora bien te daré la sabiduría, pero además te daré riquezas y gloria. O sea, es una añadidura, porque él vio el corazón de que él buscó primero las cosas de arriba y no las de aquí abajo. La misma palabra nos dice que centremos nuestra mirada en las cosas de arriba, nuestra mirada puestas en Jesús antes de cualquier cosa. Entonces, ahora entendemos que si nosotros queremos recibir algo de parte de Dios, nosotros debemos pedir conforme a su voluntad, porque eso le agrada. Ahora bien, me podrán decir, sí, a veces el Señor es tan misericordioso y tan bueno como un padre, que al final podemos estar mal nosotros, podemos incluso pedir mal para nuestros deleites, que Dios es tan bueno y misericordioso que nos otorga algunas cosas y no nos deja desamparados. Sin embargo, no quiere decir que eso le agrada a Él. Y como nuestro objeto es agradarlo a Él, porque sabemos que vamos a tener una recompensa después,
yo sé que ya podemos ser salvos de la paga del pecado. Somos salvos al momento de reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Por gracia soy salvo, dice. Solo con la confesión nosotros ya nos libramos de esa paga del pecado que es el infierno. Sin embargo, el cristianismo es más que eso. Ese es simplemente el primer paso. Por eso después en su palabra también dice que todos recibiremos conforme a nuestras obras. Pero ya no se refiere, ya no está hablando de salvación de la paga del pecado, está hablando ya de los pasos siguientes. Es decir, todos vamos a recibir en relación a cuánto del carácter de Jesús se formó en nosotros, cuánto de la voluntad de Jesús nosotros hicimos aquí en la tierra, ¿verdad? Él busca que nosotros seamos de limpio corazón, que nosotros podamos imitarlo a Él. Definitivamente lo podremos imitar únicamente con ayuda del Espíritu Santo, de su sangre y también de la palabra de Dios, que es la que nos limpia también al momento de nosotros escudriñarla. Entonces, este era el mensaje que les quería dar hoy. Alimentémonos de su palabra, tratemos de conocer más de su voluntad, porque así vamos a poder tener el conocimiento para pedir conforme a esa voluntad y definitivamente, como escrito está, podremos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y espero verlos el próximo miércoles. Saludos.